Caden Consultores presenta Responsabilidad Penal de Personas Morales, Empresarios, Asesores Jurídicos y Fiscales, impartido por el Dr. Luis David Coaña. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Para hablar sobre un tema que es bastante relevante, que es bastante nuevo y que además es bastante desconocido aquí en México, ¿no? Que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora que leyeron una breve síntesis de mi currículum, en mi trayectoria profesional, pues básicamente durante 10 años he estado inmiscuido ya en lo que es el ámbito penal, en distintos órganos jurisdiccionales, ¿no? Tanto ejerciendo en el Poder Judicial Federal, como ahora en la Sala Colegiada Penal hasta hace un mes, antes de ya dedicarme de lleno a lo que es el litigio y lo que es la docencia. Y una de las principales, vamos a llamarle así, una de las principales temas que surgen en el debate en el derecho penal en México en la actualidad es precisamente la posibilidad de fincar una responsabilidad penal directa a las personas jurídicas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros comprender esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bueno, en primer lugar, y antes de comenzar, comentando antes de que inicie el curso con el doctor Jaime Flores, él me comentaba que el perfil de muchos de ustedes quizá no esté total y completamente enfocado a la parte jurídica, son contadores de profesión. Entonces, vamos a tratar de comenzar con este tema que al final es altamente técnico, sobre todo desde el punto de vista de la dogmática penal, pero vamos a tratar de no meternos mucho en esos temas, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo lo más posible, así como yo les voy a pedir una disculpa de antemano, porque evidentemente pues todos ustedes tienen muchísimas más tablas que yo en la parte que viene siendo pues la contabilidad, etcétera, que de repente las personas jurídicas precisamente van a incurrir en esa clase de delitos, sobre todo, no únicamente, pero sí son, vamos a llamarle el común denominador de los delitos. Vamos a comenzar el curso sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con un breve resumen, una breve vista de cuál es el estado actual que guarda la situación del derecho penal mexicano, para situarnos ahora sí en lo que viene siendo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que todos ustedes, abogados o no, han de haber escuchado ya hasta el cansancio que el sistema penal mexicano ha transitado finalmente hacia un sistema de corte penal y acusatorio que ha dejado atrás lo que muchos le llaman el sistema inquisitivo, el sistema tradicional, el sistema de los expedientes, ¿no? El sistema en donde todo era por escrito, en donde el juez no estaba presente en la audiencia, en donde pues, todo veía a los juzgados ahí con cerros de expedientes, que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero pues ya finalmente hemos terminado esa etapa de implementación que duró 8 años. 18 de junio de 2008 dio inicio la transformación del sistema penal mexicano. 18 de junio de 2016, 8 años después, finalmente ha dado fin a lo que viene siendo esta etapa de implementación del sistema procesal penal mexicano. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque el hecho de hablar al día de hoy de responsabilidad penal de las personas jurídicas aquí, que lo vamos a estar platicando ampliamente el día de hoy y el día de mañana, supone cuando menos un conocimiento mínimo de cómo opera el modelo de enjuiciamiento que está bajo las reglas del sistema acusatorio. Entonces, un poquito más adelante nos vamos nosotros a ocupar de ver, insisto, grosso modo, cómo es que el sistema acusatorio opera, cuáles son sus etapas, dónde intervienen, para que entonces podamos ubicarnos de lleno dentro de lo que es el procedimiento especial que está establecido en el Código Nacional. Bien, tenemos entonces que México ha transitado de 2008 a 2016 hacia un sistema de corte acusatorio y oral que ha dejado atrás
esa etapa de implementación que ha dejado atrás el modelo tradicional, que todavía existen casos que se están tramitando bajo esa lógica, vamos a llamarle inquisitiva, no es que sea inquisitiva, sino que en realidad se debió a otro tipo de fallas, pero bueno, este no es el lugar para comentar sobre ello. Pero lo cierto es que al día de hoy eso ya se superó. Al día de hoy todos aquellos procedimientos que den inicio desde el 18 de junio de 2016, tanto a nivel federal como a nivel estatal, van a regirse bajo las reglas del sistema acusatorio y oral, concretamente bajo las reglas del Código Nacional. Ese es el segundo punto. Tenemos nosotros una transformación que dio inicio con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Esta transformación del 18 de junio de 2008 fue muy importante en su momento porque no solamente fue cambiar el modelo, la manera en la que en México se llevan a cabo los procesos penales, no fue únicamente transitar del sistema escrito a lo que ahora conocemos comúnmente como juicios orales, no, sino que el modelo en realidad supone un cambio fundamental en la forma en la que opera la policía, en la forma en la que opera el Ministerio Público, en la forma en la que operan los jueces, ¿no?, en sus procesos, que ahora es bajo la metodología de audiencias principalmente, ya no a través de un sistema netamente escrito, en la forma en que se ejecutan las sanciones penales. Es decir, esa transformación fue más allá de lo que pues el gobierno, etcétera, nos vende en los spots que dicen los juicios orales. No, los juicios orales la verdad es que son lo menos, ¿no? Es lo menos importante que cambió. Es más, de hecho los juicios orales, si hay 10 de cada 100 casos que se tramiten en materia penal que lleguen a la etapa de juicio oral, es demasiado. En el caso, por ejemplo, nosotros allá en Yucatán, que les adelanto, si de repente escuchan que hablo aporreado, yo soy yucateco, así que de repente se me va a salir, ¿no? Nosotros allá en Yucatán ya llevamos 5 años operando con lo que es el sistema de juicios orales, y entre 2011 y 2015, si hubieron 15 juicios orales, fue demasiado. Todo se tuvo o todo se resolvía antes, y es que este es un sistema que privilegia precisamente eso, privilegia que se resuelvan los casos bajo una solución distinta, una solución alterna, bajo un procedimiento abreviado o bajo una mediación o bajo una conciliación, y esto tiene que operar tal y como está descrito en el código, porque si no llegasen a funcionar y seguimos nosotros bajo la lógica que había en el sistema tradicional, ¿no?, de llevar todos los casos hasta sentencia, hasta juicio oral, el sistema va a colapsar. Es evidente que el sistema va a colapsar mucho más rápido que como colapsó el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque un juicio oral no lleva menos de 1, 2 o 3 semanas para su desahogo hasta llegar a lo que es la etapa de conclusión, que es la sentencia, ¿no?, el dictado de la sentencia y fijación de la condena en dado caso que sea condenatoria. Entonces, si nosotros nos llevamos todos los casos hasta juicio oral, el sistema va a colapsar. Es necesario que operen, que se conozcan lo que son las formas de solución alterna de conflictos, lo que son las formas de solución amistosa, como la mediación, como la conciliación, que en este tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas va a cobrar una relevancia mucho mayor que en lo que se refiere a las personas físicas, por los motivos que vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, entonces hemos finalizado esa etapa de transición, pero no solamente finalizamos la etapa de transición de la reforma constitucional, ojo, esta reforma en materia penal ocurre en 2008 y fue muy importante en su momento. Y de hecho prácticamente toda la comunidad jurídica mexicana estaban de acuerdo en que esa era la reforma constitucional más importante que había operado nuestra Constitución desde su creación hace ya casi 100 años, en 1917. Yo creo que prácticamente todos estábamos de acuerdo en ello hasta que en el año de 2011 vinieron un par de modificaciones a la Constitución política, también un par de reformas constitucionales que modificaron lo que es el juicio de amparo y modificaron lo que es
el modo en el que nosotros entendemos en México lo que son los derechos humanos. Tenemos entonces ahí 3 reformas, fíjense qué interesante, tenemos 3 reformas constitucionales, la penal en 2008, la de amparo y la de derechos humanos, estas últimas 2 en el año de 2011, que ya no solamente implican un cambio en una sola materia, como lo fue la de 2008, sino que ya estamos hablando de un cambio en el paradigma jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque para hablar de amparo, necesariamente hay que hablar de la materia civil, hay que hablar de la materia laboral, hay que hablar de la materia agraria, hay que hablar de la materia fiscal, hay que hablar desde luego de la materia penal. Es decir, en el juicio de amparo confluyen básicamente todas las materias que se encuentran previstas en el sistema jurídico mexicano. Al final, todo termina resolviéndose en los juicios de amparo, todo termina resolviéndose en los tribunales federales. Tú como abogado podrás ser un excelente penalista, podrás ser un tremendo civilista o un estupendo fiscalista, pero si no conoces de amparo, en la última instancia llega un amparista, le da la vuelta, consigue el amparo, hace que se reponga el procedimiento y adiós. Entonces, ese cambio a lo que fue el sistema de amparo en México, que implicó la emisión de una nueva ley de amparo que vino a sustituir la antigua ley de amparo de 1936, ojo, es una modificación que hay que tomar en cuenta porque va de la mano con la modificación a lo que es el sistema penal mexicano. Tenemos una reforma entonces en materia penal muy importante, tenemos una reforma en materia de amparo muy importante, pero también tenemos una reforma en materia de derechos humanos. Que, ojo, hablar de derechos humanos en México, pues a lo mejor alguien vamos a llamarle, en el imaginario de la sociedad, hablar de derechos humanos, pues es hablar básicamente, no, pues que lo torturaron, no, pues que de repente llegó la policía y le empezaron a dar vueltas hasta que finalmente lo pusieron a disposición del Ministerio Público, le hicieron tortura psicológica, etcétera. No. Sí, hablar de derechos humanos es hablar del sistema penal, desde luego, porque es donde peores violaciones a estos hay, pero hablar de derechos humanos es hablar también de prácticamente cualquier materia. El impacto que ha tenido la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que es la reforma en materia de derechos humanos, ha sido un impacto a la materia familiar, ha sido un impacto a la materia mercantil, ha sido un impacto a la materia laboral, a la materia penal, por supuesto, e inclusive a la materia fiscal. Entonces, nosotros tenemos ahí 3 reformas constitucionales que, en mi consideración, son las reformas constitucionales, al menos en el ámbito jurídico, más importantes que ha sufrido nuestra Constitución, en materia de derechos humanos, en materia de amparo y en materia de procesos penales. ¿Por qué estamos platicando esto? Porque estas 3 reformas al final terminan confluyendo en lo que viene siendo nuestro tema del día de hoy, que es la responsabilidad penal de personas jurídicas, tal como vamos a ver. Seguimos avanzando entonces dentro de esta, vamos a llamarle así, línea del tiempo, de las modificaciones importantes que ha sufrido nuestro sistema jurídico, y encontramos entonces nosotros, ojo, que en el año de 2013, 5 años después de la reforma constitucional en materia penal, pues los estados, ¿qué era lo que pasaba? La reforma penal le dijo prácticamente a todos los estados, a ver, tienen 8 años para cambiar su sistema penal del tradicional a los juicios orales. Tienen 8 años para emitir la legislación correspondiente, tienen 8 años para hacer sus juzgados que tengan salas de audiencia, tienen 8 años para capacitar a su gente, etcétera. Y la verdad es que todos en 2008 decíamos, no, pues es muchísimo tiempo, ¿no? 8 años es demasiado. Y el tiempo empezó a ocurrir, como pasa en México siempre, ¿no? 2008, 2009, 2010, 2011, ¿no? 2012, 2013. Oye, ¿y cómo vamos con la reforma en materia penal?
No, pues 2 estados nada más hasta el día de hoy la han operado, Yucatán, Nuevo León y Oaxaca, 3 nada más. ¿Y los demás cómo van? No, pues algunos ya están capacitando, algunos ya tienen legislación, algunos ya entraron en vigor pero parcialmente, o sea, para delitos culposos nada más, y los graves todavía no. Ahí va, había una dispersión terrible en México. Imagínense ustedes, la reforma vino a modificar la manera en la que pensamos e imaginamos el sistema penal mexicano. Para ello se nos dieron 8 años. Pasados 5 años, cuando preguntan cómo vamos, dicen pues 2 de 32, ¿no? Y la federal, no, pues están esperando la contrarreforma. ¿Qué pasó en el año 2013? Hubo una reforma, otra reforma a nuestra Constitución, una reforma al artículo 73 constitucional, a través de la cual se dijo, a ver, vamos a dotar al Congreso de la Unión de facultades para legislar un código único, un código de procesos únicos. ¿Por qué? Porque si de por sí en México nos estaba dando trabajo comprender cuáles eran los alcances que tenía transformar el sistema tradicional a un sistema acusatorio y oral, con 32 códigos diferentes más el federal, todavía peor. Es decir, en Yucatán había unas reglas, en Campeche había otras, pero en Quintana Roo había otras, ¿no? Y en Oaxaca se decía otra cosa, y aquí en el DF otra, y así iban los estados, cada quien iba emitiendo su legislación y con cambios cada una, ¿no? Varias legislaciones diferentes. En 2013 se llegó a la conclusión, esto no va a funcionar, ¿no? Ya faltan 3 años para que venza el plazo, vamos a dotar de facultades al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de procesos penales y pueda emitir una sola legislación procesal. Y esto ocurrió en marzo de 2014. En marzo de 2014 ve la luz, finalmente, lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es donde viene prevista la responsabilidad penal de personas jurídicas. Marzo de 2014, 5 de marzo de 2014, sale publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora sí, quedan abrogadas todas las demás legislaciones que habían sido emitidas, la de Yucatán, la de Campeche, la de Quintana Roo, la de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México sucedió algo muy curioso. La Ciudad de México, ¿qué pasó? La Ciudad de México sacó su código acusatorio, vamos a llamarle así, creo que lo sacaron en 2013, y dieron un plazo, dieron una vacatio legis de 1 año para que entrara en vigor. Creo que lo sacaron en junio de 2013, y lo publicaron en el Diario Oficial y todo, y dijeron 1 año para que entre en vigor. Pasa la historia como el código publicado y que nunca entró en vigor por el simple hecho de que en ese año salió publicado el Código Nacional y el Código Nacional dice en su transitorio, se abrogan todas las demás legislaciones y la que prevalece es esta, ¿no? A partir del 5 de marzo de 2014, entonces el Código Nacional viene a sustituir aquellas legislaciones procesales de las entidades federativas, ¿no? Yucatán, Quintana Roo, etcétera, y queda como un código único. Esto es muy bueno para ayudarnos a comprender de manera uniforme lo que es el sistema acusatorio. Ahora ya no hay una regla en cada estado, ¿no? Ahora ya tenemos un solo código, así como ocurre con el Código Fiscal de la Federación, que es uno solo, ocurre ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos uno solo. Ojo, el hecho de que haya un solo Código Nacional de Procedimientos Penales no toca lo que son los códigos penales, donde están contemplados los delitos. Los códigos penales, eso sigue siendo facultad de cada entidad federativa. El poder legislar qué delitos, cuáles son las consecuencias jurídicas para esos delitos, qué excluyentes, qué atenuantes, cómo se gradúa la sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Lo que tenemos al día de hoy unificado en México es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los códigos penales, esos siguen existiendo 32 más el federal. Y seguirá así hasta que no haya otra reforma constitucional que permita que el Congreso de la Unión pueda hacer un solo código penal. La verdad yo lo veo complicado, yo veo difícil que vaya a haber un solo código penal por una sencilla razón. El Código de Procedimientos, pues como quiera, ¿no? Únicamente regula trámites, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo el proceso penal. En cambio el Código Penal, ¿no? El Código Penal te dice qué delitos son graves, qué delitos no son graves, cuánta sanción se le va a imponer, etcétera. Y recuerden que la materia penal al final faculta al Estado del famoso jus puniendi. ¿Qué es eso del jus puniendi? Pues la facultad que tiene para castigar, ¿no? Es el brazo represor de los estados. Difícilmente las entidades federativas, desde una perspectiva netamente política, van a ceder, ¿no?, esa facultad que tienen de seguir sacando sus códigos penales, de decir qué delito es grave aquí, qué delito no es grave aquí, cuál puede obtener libertad, cuál tiene prisión preventiva, cuál no tiene prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, hay todo un debate sobre si debe o no debe haber un código único. Yo soy de la idea de que sí debe haber un código penal único, desde luego, pero es más complicado que un código nacional de procedimientos, ¿no? Es un tema mucho más complejo por las implicaciones políticas que tiene. Lo que tenemos entonces al día de hoy es un Código Nacional de Procedimientos, publicado desde el año 2014. Ya hemos llegado al final del plazo para la implementación. Al día de hoy, este Código Nacional de Procedimientos Penales rige para todas las entidades federativas, para los delitos a nivel local y también a nivel federal. Es decir, es el código único que permite sustanciar los procedimientos penales desde el 18 de junio de 2016 en adelante. Todas las denuncias que se presenten hoy, mañana, pasado mañana, se van a tramitar bajo las reglas del sistema acusatorio. Por eso es muy importante entonces que previo a que nos metamos ya de lleno a este tema, cuando menos conocer cuáles son las reglas del sistema acusatorio a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque son bajo esas reglas donde se va a procesar penalmente a las personas jurídicas, que es lo que vamos a ver. Bueno, tenemos entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya vigente en todo el país. ¿Y qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que se celebra? Lo mismo, ¿no? Pues juicios orales, se privilegia la libertad de las personas, sino que estén en prisión durante todo el proceso. Ese tipo de cosas son las publicitadas. Y nadie se dio cuenta, creo, o nadie se ha querido dar cuenta, que este código, al final, así como los contratos, ¿no?, tienen sus letras pequeñas. O sea, de los artículos 421 al 425, tienen un apartado especial que dice: procedimiento especial para personas jurídicas. Ahí es donde por vez primera se introdujo a México la posibilidad de enjuiciar penalmente a las personas morales, bajo esas reglas procesales. Ahora bien, lo primero que nosotros debemos de comprender aquí es lo siguiente: en este Código de Procedimientos Penales viene regulado lo que es el trámite a seguir para enjuiciar penalmente a las empresas. Sin embargo, es necesario que lo que está legislado en el Código Nacional se complemente con las respectivas reformas a los códigos penales, a los códigos sustantivos, que permitan incluir o que nos permitan conocer el modelo de imputación penal para personas jurídicas, las sanciones a imponer a las personas jurídicas, las atenuantes, las excluyentes, la forma de graduar su responsabilidad penal, etc., etc., temas que pertenecen netamente
a la parte sustantiva del derecho penal. Cuando uno estudia la carrera de Derecho y le enseñan Derecho Penal, básicamente hay dos materias: Derecho Penal parte general y Derecho Penal parte especial y Derecho Procesal Penal. En el Derecho Penal parte general y parte especial se ve lo que nosotros le llamamos la parte sustantiva. ¿Qué es esto? Todo aquello, a ver, un delito, ¿qué es un delito? ¿Qué elementos comprenden un delito? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles lo excluyen? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las conductas tipificadas como delitos en los códigos, en las leyes? Y en el proceso, pues lo que uno ve básicamente son los trámites. Así es como debe venir estructurado el derecho penal en México. Ahorita vamos a ver cómo viene estructurado este procedimiento penal especial, como le llama el Código Nacional, para personas jurídicas. Bueno, importante entonces tomar en consideración, ya está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 421 a 425 del Código Nacional. Necesario que se modifiquen los códigos penales. Hay una noticia muy importante: el Código Penal Federal se modificó el 17 de junio de 2016, es decir, un día antes de que venza el plazo para la implementación de la reforma penal. Se modificó para incluir el catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas en México. Es decir, que a nivel federal entonces ya la implementación de la responsabilidad penal de personas jurídicas es total. Otra noticia: ¿y qué pasa en las entidades federativas? ¿Cómo van los códigos penales de las entidades federativas? Bueno, el Código Penal de la Ciudad de México, desde diciembre de 2014, se modificó para implementar también en su Código Penal sustantivo todos aquellos, el modelo de imputación, cuáles son las consecuencias jurídicas, etcétera. Es decir, que a nivel federal y a nivel local, aquí en la Ciudad de México, la responsabilidad penal de personas jurídicas es total. Ya están modificados los códigos. Y las demás entidades federativas, bueno, la segunda entidad federativa que introdujo este modelo fue Yucatán, y párenle de contar. Todas las demás entidades federativas hasta el día de hoy no han modificado sus códigos penales. Todavía no podemos hablar de que exista un modelo implementado en las demás entidades federativas, salvo Ciudad de México y Yucatán. Son las únicas dos entidades federativas que al día de hoy han hecho la modificación. Y el Código Penal Federal. 3 códigos penales entonces en México ya contemplan totalmente lo que es la responsabilidad penal de personas morales. Bueno, ese es, vamos a llamarle, el estado actual que guarda este tema tan importante del derecho penal. Ojo, no en México, sino a nivel mundial. El tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas es un tema muy importante, es un tema ampliamente debatido, no en México, sino en general a nivel internacional. Países europeos como España, por ejemplo, como Holanda, ya tienen años operando con este modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas. Latinoamérica, países como Colombia, países como Perú, países como Chile, son países que también ya tienen años operando un modelo para imputar penalmente a las personas jurídicas. México recién se introduce o recién admite en su legislación